Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. El Salvador. Mujeres realizan movilización por sus derechos. Decenas de mujeres se movilizaron en El Salvador para mostrar su descontento con el gobierno encabezado por el presidente Nayib Bukele y exigen reivindicación de sus derechos. El bloque de resistencia y rebeldía popular está acompañando al movimiento feminista. Una miembro del bloque, Sonia Urrutia, resaltó: "También salimos a la calle a denunciar los diferentes retrocesos que hemos tenido con el clan Bukele". Asimismo, resaltó que la mayoría de las medidas que ha aplicado el Ejecutivo afectan o van a afectar a las mujeres de esa nación. México. Pueblos en defensa del agua convocan a Cuarta Asamblea Nacional. Organizaciones, pueblos y colectivo en defensa del agua en múltiples geografías de México convocan a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida a realizarse el próximo 23 y 24 de marzo en la comunidad de La Magdalena, Tlaltelulco, Tlaxcala. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, la convocatoria enfatiza que el despojo del territorio y, por ende, el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas no solo sucede en este país, sino a nivel global, pues consideran forma parte de la guerra capitalista. En este sentido, subrayan que a pesar de que el agua es un elemento esencial para la vida, la crisis hídrica actual muestra que su disponibilidad está al servicio de la industria y millonarios. En particular, señalan el caso de las comunidades de Tlaxcala, estado sede de la próxima asamblea, donde acusan se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de instalaciones de industria e inmobiliaria sin ningún tipo de regulación. Paraguay. Indígenas reclaman al Estado tierras usurpadas. Exigen la totalidad de los títulos de 335 hectáreas que el gobierno cedió a esta comunidad en 1944 por su ayuda al ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco contra Bolivia. Los indígenas paraguayos integrantes del pueblo Maca se manifestaron este miércoles en Asunción, la capital del país, con el fin de exigir los títulos de propiedad de las tierras a orillas del río Paraguay que consideran usurpadas por el Estado. Como en este lugar se construyó la cabecera de un puente que se inaugurará en los próximos días, se concentraron frente al Panteón de los Héroes, desde donde partieron por las calles del centro de la capital paraguaya hacia la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. El cacique Mateo Martínez Mateico, líder único del pueblo Macá, advirtió que para esta construcción no se hizo un proceso de consulta ni su pueblo dio su consentimiento. Perú. Atentado contra vivienda de lideresa indígena. Durante la madrugada del miércoles se produjo un atentado contra la vivienda de Jessica Tzamahain, líder de la Reserva Comunal de Tuntanay e integrante del pueblo indígena Aguajún, en la región del Amazonas de Perú. El atentado ocurrió un día después que se realizara un operativo de interdicción contra la minería ilegal en esa región peruana. Por suerte, Jessica Tzamahain no resultó herida durante el atentado. Sin embargo, entidades del Estado como el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado condenaron el ataque. Panamá. Denuncian inacción del gobierno ante el cierre de una mina de cobre. Ambientalistas panameños denunciaron la inacción del gobierno de su país para ejecutar el proceso de cierre de la mina de cobre que opera Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. La mina está inhabilitada desde el pasado mes de noviembre, cuando la justicia del país istmeño declaró inconstitucional el contrato que garantizaba la renovación de su concesión. De acuerdo con los ambientalistas, el gobierno panameño ha incumplido el plan de cierre de la mina, poniendo la zona en grave riesgo y aumentando la vulnerabilidad del país centroamericano frente a los arbitrajes de carácter internacional. Los grupos ambientalistas indicaron por medio de un comunicado que el próximo 7 de marzo vencerá la cobertura de la fianza de cumplimiento ambiental del proyecto asignado para cierre
post-cierre y causas imprevistas, por un valor de $108 millones. Pero aún no han sido publicadas las instrucciones o resoluciones para exigir la fianza. Nueva Zelanda. El gobierno cierra instancia de salud tradicional. El gobierno recién elegido de Nueva Zelanda decidió cerrar la Autoridad de Salud Maori Te Aka Wai Ora, que se estableció en 2022 para mejorar los resultados de salud de los maoris. La población indígena de Nueva Zelanda está en decisión para mejorar los resultados de salud de los maoris de la población indígena de Nueva Zelanda. Esta decisión ha provocado protestas y acciones legales por parte de los pueblos indígenas maoris. Los pueblos indígenas maoris sufren importantes desigualdades en materia de salud en comparación con el resto de la población. Tienen una esperanza de vida más corta, mayores tasas de mortalidad por varias enfermedades y una mayor incidencia de cáncer. Los líderes maoris creen que Te Aka Wai Ora es necesario para abordar estos problemas y que están mejor equipados para diseñar soluciones para sus comunidades. Señalan el éxito de los proveedores de salud maoris al llegar a la población indígena maori durante la pandemia de COVID-19. La situación sigue sin resolverse y los grupos maoris continúan con sus protestas y desafíos legales. Camboya. Gobierno insta a comunidades indígenas a seguir ley de áreas protegidas. El Ministerio de Medio Ambiente de Camboya está tomando medidas para detener la tala ilegal y el uso de la tierra de áreas protegidas. Están instando a las comunidades indígenas a seguir la ley de áreas protegidas y a aquellos que ya han invadido a devolver las tierras. El ministerio también dice que las comunidades que han firmado acuerdos para proteger estas áreas no pueden despejar la tierra para cultivarla ni venderla a otros. El ministerio también trabajará con las autoridades locales para aumentar las patrullas de guardabosques. Un grupo de derechos indígenas ha dicho que apoyan las medidas, pero el ministerio debería hablar con los pueblos indígenas locales antes de ponerlas en práctica. Ploek Pirom, líder de la red de pueblos indígenas, que enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades locales en las discusiones previas para asegurar el éxito, dice: consultar con estos grupos que ya están protegiendo activamente el medio ambiente mejoraría significativamente la eficacia de los esfuerzos de desarrollo y gestión de áreas protegidas. Actualmente hay 193 comunidades de áreas protegidas establecidas en Camboya, que abarcan más de 330.000 hectáreas y en las que participan más de 73.000 hogares. China. Críticos creen que esta nación corre el riesgo de ser acusada de genocidio cultural. China tiene 125 millones de minorías étnicas, lo que representa el 9% de su población total de 125 millones. El gobierno apunta a lograr una identificación nacional unificada a través de programas de desarrollo y promoviendo el uso del mandarín. Los críticos argumentan que esta política es una asimilación que erosiona las culturas y lenguas minoritarias a través de matrimonios mixtos e influencia cultural. Sin embargo, los críticos argumentan que estas políticas tienen como objetivo asimilar a las minorías a la mayoría china Han, lo que lleva a la erosión de sus culturas e idiomas. China defiende su enfoque, afirmando que defiende los derechos de las minorías al promover la educación bilingüe, proteger las libertades religiosas y otorgar autogobierno a algunas regiones. Sostiene que equilibrar la unidad nacional con la prevención cultural es un poco continuo. Los críticos descartan estas afirmaciones como propaganda y argumenta que presiona a las minorías para que asimile. Creen que China prioriza la uniformidad sobre la diversidad cultural y corre el riesgo de ser acusada de genocidio cultural. China niega estas afirmaciones y critica el trato que otros países dan a las minorías. Túnez. Celebran la contribución de artista que conecta con la cultura. En una noticia reciente, Google Doble celebra el 111 aniversario del nacimiento de Taos Amroche, una artista argelina-francesa e ícono amazigh, que dedicó su vida a hacer más accesible la poesía kabila. Nació el 4 de marzo de 1913 en Túnez. Taos pertenecía a una familia argelina convertida al catolicismo. A pesar de que su nombre de bautismo era Marie Lourse, Taos era ampliamente conocida por sus inmensas contribuciones al mundo de la literatura y el arte.
Taos sentía una profunda pasión por sus raíces amazigh y su trabajo reflejaba su dedicación a promover la tradición oral de la poesía kabila. La civilización tradicional kabila, que es una importante comunidad amazigh en el noreste de Argelia, es conocida por su rica cultura de la poesía. La vida y el trabajo de Taos continúa inspirando a personas de todo el mundo a conectarse con su herencia cultural y compartirla con el mundo. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.